Bueno, como bien dijimos al principio, vamos a hablar un poquito de lo que es o de lo que son las enfermedades reumáticas, ¿sí? Y acá, en este punto, yo creo que ya vamos a empezar a sacar un poco los mitos, ¿sí? ¿Quién alguna vez no dijo, cuando el tiempo estuvo feo, o por llover, o con humedad, creo que me está empezando a doler los huesos, creo que es el reuma? Clásico de las abuelas esa, ¿No es cierto? Las articulaciones. Claro, me duele la rodilla, me duele la muñeca. Me suele Todas las pasar, pero yo no articulaciones. soy viejo. ¿Quién alguna vez no escuchó eso, no es cierto? Sí, que creo que es el reuma. Exactamente, es muy habitual eso, ¿eh? Incluso gente joven también a veces se escucha que dicen eso. Sí, eso. Bueno, y justamente acá es donde quiero cortarle un poco No, por favor. la realidad a la gente. Yo creo que este programa al final se hizo como para Meter somos palo un como poco. unos pincha globos, porque de lo que la gente creía le sacamos todo a la verdad. Somos como el mago enmascarado, ¿viste? Y bueno, les cuento que el reuma, ¿sí? Así como enfermedad, en realidad no existe. Así como lo escuchan, el reuma en sí no aparece en ninguna parte como enfermedad. No hay una patología, una enfermedad que se llame reuma. Y total no hay una cura. No, porque no es una enfermedad. Exactamente. Generalmente la gente lo utiliza para ciertas dolencias, ¿sí? Como decir, bueno, me duele la rodilla, me duele los codos, me duelen las muñecas, me duele la espalda. Bueno, a todas estas afecciones que no le encontramos un nombre, le decimos reuma. Pero básicamente, y sí, científicamente son enfermedades reumáticas, ¿sí? Hoy en día ya existen especialistas, el médico reumatólogo, ¿sí? Pero, gente, el reuma no existe. Bueno, entonces... ¿Cuál es el principal síntoma? El dolor, básicamente el dolor. Dolor, ya sea leve, moderado, más grave, pero generalmente es eso. Y son las enfermedades del aparato locomotor y las enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿sí? ¿No es cierto? No solamente el reuma, cuando uno dice que es me duele la rodilla, me duele la muñeca, me duele el tobillo. También hay enfermedades autoinmunes que son enfermedades reumáticas, como por ejemplo el lupus. Gente a lo mejor que no sabía esto. A ver, gente, con respecto a esto, a ver si alguien quiere comunicarse, a mandar un mensaje diciendo a ver cuáles eran los remedios caseros que utilizaban en la casa justamente para esta patología que creían que era el reuma. A ver si por ahí alguien quiere mencionar algo. Hay una cola de abuelas ahí con ganas de golpearte por todo lo que estás diciendo. Está sacando el trabajo. Ah. Bueno, digamos, para estas dolencias justamente hay que concurrir al especialista, quien a través de un examen clínico, ¿sí? Y exámenes diagnósticos, le dirá específicamente a qué se debe su dolencia. Como dijimos, entonces es una enfermedad del aparato locomotor. Locomotor queremos especificar lo que sería todo lo que produce la locomoción, todo lo que nos permite movilizarnos, sí. ¿sí? Háblese de hueso, las articulaciones, Músculos. ligamentos, músculos, ¿sí? También denominado sistema musculoesquelético. Se caracterizan por la aparición de alteraciones en uno o varios elementos que forman el aparato locomotor, como dijimos recién, huesos, articulaciones, músculos, tendones y ligamentos. Como hemos comentado, existen un centenar, más de 200 enfermedades reumáticas. De tipo reumático. Sí. O sea que no es solo el reuma propiamente dicho como mal se creía. Por ejemplo, cuando uno va al médico, el médico no te dice tenés digestivo o tenés cardio, ¿no es cierto? Justamente ahí, es de esta forma que uno utiliza reuma como algo que no sabe bien el nombre y no sabe cómo Claro, definirlo. como un síndrome.
Bueno, los huesos, sin una causa aparente como consecuencia de un trastorno hormonal o un tratamiento médico, también pueden llegar a producir alguna enfermedad y pueden producir algún proceso de descalcificación y hacerse más frágiles, como vamos a hablar posteriormente seguramente de lo que sería la osteoporosis. ¿Sí? Y desde ahí es donde decimos que no justamente se refiere a lo que es el hueso propiamente dicho, sino a problemas, digamos, de otro índole que repercuten en el hueso. ¿Y cuántas veces vemos, a causa de eso, vemos lesiones en los mayores, ¿no? Cuando se caen, y la fragilidad de los huesos como provoca graves trastornos, graves traumatismos, digamos, ¿eh? Como fractura de caderas y otras cosas. Sí, por ejemplo, el cartílago articular se puede convertir en una superficie irregular, perder su capacidad de amortiguación, ¿sí? Que para eso sirven, digamos, las articulaciones, para sufrir todo el impacto del quehacer diario, ya sea la caminata, el correr, hacer algún deporte de impacto, que se le dice, que requiera saltos, y sufrir un proceso de desgaste. Es lo que se conoce con el nombre de artrosis. Sí, ahora más adelante vamos a ir charlando un poquito con respecto a eso. Y más frecuentemente en las articulaciones que soportan el peso, como lo dijimos, como la columna, las rodillas y las caderas, o que han estado sometidas a un uso repetido, como las manos. A veces es un problema de hinchazón articular persistente, de causa desconocida, como es la artritis reumatoide, también una enfermedad conocida, por lo menos de nombre. Ataque súbito de hinchazón articular con intenso dolor, como ocurre en la gota. También. Después hay otra enfermedad común, que es el comúnmente conocido como juanete. ¿Sí? ¿Quién no habrá escuchado alguna vez decir cómo me duele el juanete? Bueno, se llama Hallux valgus. Ese es el nombre, digamos, científico del juanete. Bueno, ¿qué más podemos decir con respecto a las enfermedades entonces del aparato locomotor? Esteban, disculpa, no está bien que, por ejemplo, nosotros ante un dolor articular, un dolor óseo, vayamos y compremos en la farmacia un analgésico sin previamente consultar, porque esto es una práctica muy habitual que siempre recalcamos nosotros, ¿no? Ante un dolor voy y me compro un calmante y lo tomo y no consulto, ¿no? Bueno, con respecto a eso, bien la pregunta, Dani. Para hacer así, con respecto a lo que es la medicación, también hay un tema específico que habría que hablarlo, que es justamente la automedicación y la autoprescripción medicamentosa. Ante cualquier patología, ante cualquier enfermedad, no solamente en este caso, siempre es mejor consultar a un médico, porque no sabemos si estamos tomando alguna medicación y estamos, lo que llamamos nosotros, enmascarar un cuadro más grave. ¿Sí? ¿Cuántas veces, por darle un ejemplo, una persona que tiene un problema de vesícula, ¿sí? Se toma buscapina, viene tomando su buscapina, ¿sí? Y lo que hace es enmascarar un cuadro, taparlo, por decirlo así, que después resulta una agraviante y puede llegar a complicarse. Bueno, así que en este caso sí, siempre es mejor acudir ya sea a su médico clínico o al especialista, ¿sí? Cuando se trata de este tipo de enfermedades. Bueno, como dijimos entonces, se manifiestan básicamente, que es el dolor más frecuente, que suele localizarse en las articulaciones y alrededor de las mismas. Puede ser pasajero o aparecer solo con los movimientos, ¿sí? Como es por ahí en las lesiones ligamentosas. ¿Sí? Claro, no elongar bien también ayuda a que se desarrolle ese síndrome, ¿no? Y generalmente por ahí con el movimiento o precalentar, como dicen, suele ceder ese dolor, ¿sí? Pero que después en otro momento puede reaparecer. Es bueno el tema de lo que dijo Dani con respecto a la medicación, porque es mejor siempre concurrir al especialista o al médico antes, para poder sacar un diagnóstico temprano,
¿sí? Y de esta forma poder saber qué es, qué enfermedad es, darle un nombre específico y poder medicar o tratarla como corresponde. Bueno, también puede ser un dolor fijo, persistente, llegando a impedir realizar movimientos o conciliar el sueño incluso. El dolor a veces es acompañado de una sensación de rigidez, ¿sí? O entumecimiento de las articulaciones, que mejora con el movimiento, como dijimos recién. Pero el dolor puede proceder de los músculos, de los tendones o de otras estructuras del aparato locomotor, llegando a ser muy molesto. Otras veces las enfermedades reumáticas producen molestias, pinchazos. También dice sentir como un pinchazo. Puede llegar a aparecer generalmente en enfermedades de la columna, ¿sí? Dicen sentir como un pinchazo, sentir como una sensación de pesadez, de tirantez o cansancio localizados en una zona del cuerpo, ya sea el hombro, el cuello, región lumbar, las piernas o en otras partes, o una distribución generalizada o difusa, como si estuviera implicado todo el organismo y se afecta como una manifestación, una frase como cuando uno dice me duele todo o me levanté peor de lo que cuando me acosté. Bueno, otro síntoma fundamental es la hinchazón o tumefacción de las articulaciones. Es en consecuencia del acúmulo de líquido sinovial, que es el líquido que lubrica generalmente las articulaciones, dentro de la cavidad articular. Bueno, como dijimos, ¿cómo podemos llegar a diagnosticar estas enfermedades? Se basa de acuerdo a un adecuado interrogatorio. Básicamente esta es la premisa fundamental. Sí, Dani. Digo que importante el contacto del paciente con el médico, ¿no? Y que el médico se tome el tiempo de hacer un cuestionario, una anamnesis, como se conoce, para que el paciente vaya refiriendo o vaya describiendo con sus palabras, digamos, qué es lo que está sintiendo y de cuándo lo está sintiendo, ¿no? Exactamente, es importante. Y es importante también que a la hora de que la persona vaya al profesional, al especialista, en el momento del interrogatorio, o aunque no le pregunte, ya sea el enfermero o el médico o el profesional que la atienda, es mejor que siempre cuenten todo con respecto a lo que le está pasando, y no solo a su problema actual, sino a sus problemas anteriores, que muchas veces pueden estar relacionados a esto, ¿no es cierto? Le voy a contar como anécdota lo que me pasó a mí trabajando en una guardia de una institución privada donde trabajo. Llega un paciente, se le atiende, refiere que tiene una molestia en el pecho. Después que le atendimos todo, le hicimos los estudios correspondientes y demás, cuando llegamos a prácticamente sacar el diagnóstico, nos cuenta la mujer de este paciente que él era un paciente cardiológico. Fíjense que importante los datos, ¿sí? Ahí nos miramos con el médico y dijimos, ahí estaba el problema. Prácticamente el dato que tenía que haber sido inicial se dio al final de la consulta. Hay datos como que se pasan por alto y era un dato totalmente relevante en donde nosotros necesitábamos como premisa saber, sí, para poder diagnosticar lo antes posible y poder llegar a actuar de forma más temprana y pronta para poder aliviar y poder recuperar a esta persona. Y pasan también con otras cuestiones también. Por ejemplo, cuando hay un paciente que es alérgico a una medicación, nos pasa generalmente en la práctica cotidiana que por ahí no da este dato al médico y sí le da a la enfermera cuando ya estaba prescripto el tratamiento, digamos. Entonces, siempre que va a consulta médica, tiene que darle todos los datos posibles al médico, ¿sí? Aproveche y dígale todo lo que usted cree que puede ser importante para que el médico, para guiarlo en el diagnóstico, ¿sí? Si usted omite alguna cuestión, es probable que el diagnóstico vaya por otro lado y bueno, y nosotros le estamos privando al profesional que sepa cómo hacer un tratamiento efectivo.
Exactamente. Y esto es básicamente para todas las enfermedades. Si bien nosotros estamos hablando ahora de una enfermedad específica, pero creo que es la premisa para todas las enfermedades en sí. Yo quiero hacer un pequeño resumen de unas 5 enfermedades. Por ejemplo, la artrosis es un trastorno de las articulaciones más frecuente en la población. En esta enfermedad se produce un desgaste de los cartílagos que tienen una función amortiguadora en los extremos de los huesos de las articulaciones. Después tenemos la artritis reumatoide, que es una enfermedad crónica que se produce por una inflamación de las articulaciones y tejidos a su alrededor. Después tenemos la osteoporosis, que es también conocida como la epidemia siliente de nuestro siglo. Se define como la disminución de la masa ósea y la fragilidad de la misma. Es decir, no solo la pérdida de cantidad, sino de calidad de los huesos, ¿sí? La lupus es una enfermedad que es capaz de afectar a cualquier órgano o sistema de los músculos, articulaciones, piel, riñones, corazón, cerebro, casi todos los demás de los órganos. Es bastante, produce mucha mortalidad en el mundo la lupus. Y por último tenemos la fibromialgia, que es otra enfermedad importante dentro de este síndrome. Es una enfermedad crónica que causa dolores musculares o fatiga y engloba un conjunto de síntomas frente a los que todavía no hay cura. Las personas con fibromialgia tienen una serie de puntos sensibles, que es dolor de cuello, dolor de hombros, espalda, caderas. Sí. Dani, es impresionante la cantidad nombraste 5 y todo lo que engloba la cantidad de signos y síntomas, es decir, y por lo que estuvo también hablando Esteban, digamos, quizás muchos de nosotros estemos padeciendo alguna de este tipo de enfermedades y que bueno, a partir de ahora, prestar atención a estos dolores, ¿sí? Porque no es cuestión de decir, bueno, va a pasar o es mañana o es pasado, y realmente, por lo que estuvimos viendo, son muchos síntomas y que realmente conviene siempre hacer una consulta. Y aparte de cómo le pinchamos el globo, ¿no? Con respecto a lo que es el reuma, le digo que hasta yo creía. Claro, y sí. Decidimos hacer este tema porque el 12 de octubre, ahora muy cerquita, es el Día Mundial de la Artrosis y la enfermedad reumática. Sí, dice la Organización Mundial de Salud que cerca del 28% mundial mayor de 60 años presenta artrosis y el 80% de esta tiene limitaciones en sus movimientos, ¿sí? El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población harán que la artrosis se convierta en la 4ª causa de discapacidad en el 2020. Es una de las enfermedades, digamos, de mayor concurrencia en los hospitales y en las emergencias. Y con respecto a esto, justamente recién se estuvo comunicando el licenciado Silvio Cederisky y nos pidió también que hablemos un poco con respecto de este tema, que vamos a prepararlo bien, que es justamente la atención de los pacientes y qué es realmente una atención por consultorio, una urgencia y qué es realmente una emergencia. ¿Tipo triage? Exactamente, triage vendría a ser una selección, ¿no es cierto?, de enfermedad de acuerdo al tipo de paciente. De clasificación. Una clasificación. ¿Por qué? Porque justamente en este tiempo que estamos llevando de crisis y ajustes y demás, la gente se atosiga, se amontona, ¿no es cierto?, en las guardias, se mal utiliza los recursos no solo materiales, ¿sí?, sino también del personal, ¿sí?, y del tiempo, ¿sí?, básicamente, tanto del tiempo como para el profesional, que podría haber a otras personas que requieren una atención más urgente, ¿sí?, y utilizar ese tiempo para utilizar en otras personas. En cuanto a lo que es el reumatismo, como se le dice, las enfermedades reumáticas y el clima, cuántas veces uno nos dijo, está por llover, bueno, ya me está doliendo el reuma, típico, creo que lo he dicho varias veces. Sí. Pero si bien se ha dicho muchas veces esto, pareciera que no hay ninguna evidencia firme ni a favor ni en contra con respecto a esto.
Sin embargo, a través de estudios que se hicieron, ¿sí?, en Centro de Mujeres en el Manejo del Dolor, se llegó a la conclusión que los cambios de presión barométrica son el principal vínculo entre el clima y el dolor. Baja presión se asocia generalmente con un clima frío, húmedo y aumento del dolor, ¿sí? Pero esto no quiere decir que al haber, digamos, un aumento del valor barométrico o de la baja presión, vaya a doler sí o sí, sino que simplemente se le asocia a esto. A la presión atmosférica. Exactamente, porque si no, imagínense, si asociamos el frío o a la humedad, los países que viven con frío, claro, en Rusia, o sea, vivirían todos con dolor. Canadá, sí. Bueno, así que sí, suele dar sensación de que duele más, pero en realidad no produce dolor. bueno, como dijimos anterior, también hay más de 200 enfermedades reumáticas, ¿sí?, y autoinmunes, entre las cuales se encuentran, como bien dijimos, la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, que generalmente se ubican en la columna, es el dolor que se produce ahí, la artrosis, la osteoporosis, el lupus, ¿sí?, el lumbago, también se habrá escuchado muchas veces, y el lumbalgia, y la gota, entre muchas otras. Respecto a la gota, ¿hay alguna incidencia mayor en el consumo acá en Argentina, por ejemplo, que se come mucho asado? ¿Hay algo que te suena, que te hace ruido respecto a la dieta? La gota gorda. Bueno, con respecto a eso sí, específicamente con respecto a lo que es la gota, es un acúmulo de cristales, ¿sí?, en las articulaciones de ácido úrico. Es ahí donde dicen que el consumo o el aumento en el consumo de las carnes rojas puede llegar a aumentar esta incidencia, que creo que es lo que llegaste a preguntar. Exactamente, ¿cuántas veces se ve a personas que van realmente, se ven hasta deformidades importantes en los codos, en las rodillas, personas que quedan con cierta invalidez por culpa de estos desórdenes alimentarios también, que aparte es un tema que también tenemos que desarrollar en algún momento, ¿no? Y bueno, justamente con respecto a esto, y creo que bien venimos diciendo hace un par de programas atrás con respecto a la alimentación, que creo que es el punto clave para esta y para creo que la mayoría de las enfermedades, con respecto a la alimentación, la actividad física, ¿sí?, tratar de tener un reposo adecuado, y con respecto a esto, bueno, la alimentación que es específica para cada enfermedad, para tener una vida saludable, básicamente para tener una vida saludable, o dentro de una calidad de vida lo mejor posible, igual que el consumo de agua. La gente casi no consume agua, así que bueno, ahora vamos a hablar dentro de un ratito con respecto a eso. También podríamos decir con respecto a los mitos que pueden aparecer, porque generalmente se decían que era una enfermedad de viejos. Bueno, falso, no es una enfermedad de viejos. Esto pueden aparecer en cualquier edad. También incluso afectan a los chicos, ¿sí?, las enfermedades reumatoides. El 80%, ¿sí?, de los pacientes con estas afecciones generalmente son mujeres. Vaya. Punto menos. Sí, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, algunas enfermedades reumáticas en su conjunto suponen la primera causa de incapacidad física, ¿sí?, en el mundo occidental. Vaya, ¿eh? Así como lo escuchan. Bueno, entre otras enfermedades que tratamos o que podemos hablar, están la osteoartritis, que causa dolor, y al principio también inflamación en cualquier articulación que tenga movimiento, ¿sí?, en la columna vertebral, los hombros, codos, muñecas, como creo que bien nombraba acá Dani hace un ratito, en las articulaciones, que no es exclusiva de personas de la tercera edad, como se piensa, ¿sí?, es un mito, sino de 20 años en adelante por envejecimiento prematuro. Tenemos un ejemplo como la artritis crónica juvenil,
que son además de otras que afectan el sistema inmunológico, como el lupus y la artritis psoriásica. Exactamente. Bueno, también la gota, como dijimos recién, causada por el exceso del ácido úrico, por herencia o por falta o por falla del riñón, y no por comer carne roja o alcohol exclusivamente. Puede llegar a ser con respecto a otros motivos también. Ninguna otra enfermedad reumática se debe, o por lo menos se la relaciona con comer carne. Sí, básicamente por ahí la gota es la única que podría deberse a este problemita. Bueno, Dani, ¿tenés algunos otros mitos que por ahí querés decir? Sí, son enfermedades hereditarias. Factor genético sí, pero no se heredan. Nosotros tenemos componentes genéticos que se dan más allá de unas enfermedades que otras, por lo que puede que haya antecedentes familiares o puede que no. Sí, como dijiste, y creo que también lo dijimos en programas anteriores con respecto a la enfermedad hereditaria. Sí, por ahí podría haber una predisposición genética a padecer cierta enfermedad, pero bien, vale la pena aclarar esto. ¿Qué rol importante juega en esto todo lo que es la parte del ejercicio, ¿no? Del ejercicio regular, de mantener una dieta saludable, un descanso, como venimos haciendo énfasis en varios programas, digamos, del fortalecimiento de los músculos. Cuando uno realiza una actividad liviana pero continuada en el tiempo, uno va a ir logrando que se fortalezcan las articulaciones, particularmente los músculos. Va mejorando también la parte respiratoria, la parte cardiológica. Entonces también esta recomendación, que no solamente es para esta cantidad de patologías, sino que también para todas en general, para la prevención. Importante, gente, de ir incorporando actividades físicas a nuestra rutina diaria. Esto va también para los colegas, que también nosotros a veces somos los que promovemos que la gente realice, pero a veces nosotros también nos cuesta, ¿sí? Y eso que estamos en contacto con todo este tipo de problemas, de pacientes que vienen a la consulta, que vienen ya sea con trastorno de obesidad o que vienen con problemas en las articulaciones. Y bueno, hacer hincapié en esto, hay que armarse una rutina, nadie, o sea, obviamente que no estamos recomendando que se maten en un gimnasio haciendo fierro, sino que justamente ir de a poquito, por lo menos empezando con una caminata leve, diaria, por 10, 15, 20 minutos, y bueno, ya con eso uno ya está logrando, digamos, un mejoramiento en la salud, ¿no? Como bien lo dijiste, Dani, creo que, bueno, podríamos dando fin a lo que es el reuma. Las enfermedades reumáticas, ¿sí? Esperemos que le haya sido útil, que sobre todo para la familia, ¿no? La gente que está en la casa, que con esos dolores, ¿sí? Y creo que lo importante es, como siempre decimos, es alimentación, como dijimos recién, actividad física, tomar mucha agua, ¿sí? Buen descanso dentro de lo que se pueda, y concurrir, ¿sí? Cuanto antes se pueda al profesional que corresponde para poder darle un nombre a lo que le está pasando y un pronto tratamiento y adecuado tratamiento. Bueno, ahora abrimos el espacio hacia el Día Interamericano del Agua, que fue el día de ayer, ¿sí? En el año 1993 se celebró por primera vez este día y se sigue celebrando anualmente el primer sábado de octubre. En el año 2002 se incorporó en esta iniciativa de la Organización de los Estados Americanos. Entonces ha servido para destacar la relación entre el agua y la buena salud, educar y influir a la opinión pública sobre el uso adecuado y eficaz y fomentar actividades relacionadas al agua en estado escolar y a la comunidad en general. Ahora que se vienen los días de calor, qué importante, ¿no?, el tema de la hidratación, más que durante el año, porque ahora al haber más calor como que el cuerpo siente más, ¿no? Y hay
Y con respecto a eso, creo que vamos a empezar a dejar las enfermedades respiratorias, porque empieza el calorcito, y vamos a comenzar con las enfermedades gastrointestinales. ¿Sí? Así que es importante, como se decía, el tema del agua, tomar, pero saber bien qué tipo de agua estamos tomando, ¿sí? Ya sea envasado, agua potable, y aún así, si es agua potable, asegurarse de que esté bien purificada, o si no, lo que se viene haciendo, creo que hace muchísimos años, es hervir el agua, ¿sí? que es lo mejor y lo más sano, y tomar de ahí. Y una cosa muy importante, acá acordándome de mi amiga María Surakowski, el lavado de manos, importantísimo, ¿sí? Por favor, chicos, así que ante todo siempre el lavado de manos. Bueno, yo voy a dar unos consejos para hidratar el cuerpo, ¿sí? Beber abundante agua. ¿Por qué? Porque perdemos a través del sudor, de la orina, ¿sí? Entonces tenemos que reponerla, mantenernos hidratados y en buena forma. Dice la cantidad recomendada, 2 litros de agua diarios, ¿sí? Tomar variedad de bebidas, además de agua, beber infusiones, refrescos, zumos, lácteos, consumir alimentos con agua, frutas, vegetales, evitar el alcohol, la cafeína y la sal, que eso también produce retención de líquido y nos deja más deshidratados como el alcohol. ¿Para qué hidratar de manera correcta nuestro cuerpo? Para mantener la salud. Es muy importante, sobre todo para aquellas personas que realizan una actividad física. También para prevenir estos reumas, evitar lesiones, para que nuestras funciones vitales se realicen correctamente, para que no se nos vaya la presión hacia arriba y para no sufrir una deshidratación, un golpe de calor, que a veces en emergencia vemos algunos casos de algunos muchachos que se van a pescar y toman mucho alcohol y vienen ahí. Las chicas que se tiran al sol a tomar sol. Ah, sí, también. Para evitar la retención de líquidos. Y ¿qué colectivos están más en riesgo? Los niños, sí, los ancianos, las embarazadas, lactantes y deportistas. En realidad todos deberíamos consumir agua, sí, muy importante. Sí, como dijimos, creo que en el programa anterior, con respecto al agua, no solo el agua del mate, o ahora van a comenzar con el tema del tereré, sino tratar de tener una botellita de agua aparte y consumir la cantidad que bien dijo Yanni. Hay que tener en cuenta que nosotros somos en gran mayoría parte agua. 80% agua. Mi santo Dios. Bueno, es eso entonces lo que era el agua. Estás inundado. Bueno, gente, se nos está yendo el tiempo. Dimos unos tips con respecto a lo que es el agua, que creo que más adelante vamos a hablar con respecto a la deshidratación específicamente. Queríamos mencionar más que nada por el Día Interamericano, que fue ayer. Bien. Bueno, vamos a mandar un saludito a quien siempre nos apoya, que es Dani Cebada, ¿sí? Que apoya este emprendimiento, igual que a Hugo Machado, que estuvo el sábado pasado también acá colaborando con nosotros, hablando un poco de quemados, que va un poco de la mano con respecto a esto que hablábamos del agua. Así que a Dani Cebada entonces un gran saludo, y a Hugo Machado. Y también queremos decir que apoyen, ¿sí? Como bien dijimos, al grupo o a estos bailarines que están en el Bailando por un Sueño, que si no me equivoco es Soledad Fandiño y Nicolás Villalba, que ellos están bailando por un sueño, que es por una comunidad en Viá, de acá de Iguazú. A través de la asociación civil Forjando Lazos. Sí, van a encontrar, creo que el copete. Sí, vamos a dejar en la página para que puedan acceder y saber más sobre esta asociación de EMBIA. Bien. Bueno, una cosita más, a todos los profesionales de enfermería que tienen algún emprendimiento particular, o a todos aquellos profesionales de la salud que tengan algún emprendimiento y que quieran publicitar con nosotros, pueden comunicarse a través del Facebook. Ahí va a haber también nuestros números de contactos para que estén escribiendo y entonces pueden ser anunciantes de nuestro programa.
también aquellos que quieran participar acá, digan, bueno, yo quiero hablar de algún tema específico, ¿sí? Así que bienvenido sea para el que tenga ganas de compartir su conocimiento. Vamos a estar recibiéndolos con mucho placer acá en nuestro programa. Otra cosa, no se olviden que también a través de la página de Facebook hay un álbum sobre capacitaciones, ¿sí? Al que le falta, al que le interesa, bienvenido sea. Ahí tienen todas las fechas, todos los carteles y por dónde se tienen que inscribir, ¿sí? Bien, bueno, gente, creo que nos vamos despidiendo. Como dijimos, se nos está haciendo corto, pero si no me equivoco, vamos a estar prolongando el programa a 2 horitas, ¿sí? A pedido del público, ¿sí? A los aplausos ahí. Y bueno, ahí está aplaudiendo o está lloviendo. Está lloviendo, abrete paraguas. Gracias Dani, gracias Yanni. Gracias Esteban. Bueno, Dani. gracias chicos. Nos escuchamos, mejor dicho, el próximo sábado. Bueno, gracias Joel por estar del otro lado manejando la consola.